Elena Morales despertó ese martes a las 5 de la mañana, como había sido su costumbre durante los últimos 3 años. No por elección, sino porque el silencio de su apartamento en Coyoacán se había vuelto tan denso que ya no le permitía dormir más horas. Se quedó acostada, mirando el techo agrietado, sintiendo el peso familiar de la soledad, aplastando su pecho como una losa de concreto que la hundía más profundo en el colchón cada mañana. «Otro día más», murmuró, mientras sus ojos se dirigían hacia la almohada vacía que había pertenecido a Roberto. El espacio frío a su lado le recordaba cada mañana que estaba completamente sola en este mundo. A los 67 años, después de 42 años de matrimonio, Elena no sabía cómo ser Elena sin ser Elena y Roberto. Los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por las cortinas, desgastadas de flores amarillas que había cosido con tanto cariño 20 años atrás, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire inmóvil de su habitación como fantasmas de su antigua felicidad. El despertador marcaba las 5:03 a.m., pero Elena llevaba despierta desde las 4, como cada día. Su cuerpo había desarrollado un reloj interno de la tristeza que la despertaba en las horas más oscuras, cuando el peso de su soledad se volvía insoportable. Estiró la mano hacia el lado izquierdo de la cama, donde Roberto solía dormir, y tocó las sábanas frías. Era un ritual doloroso que repetía cada mañana, como si esperara encontrar el calor de su cuerpo, como si fuera posible que todo hubiera sido solo una pesadilla cruel. Se levantó con dificultad, sintiendo las articulaciones rígidas por la humedad de la temporada de lluvias en la Ciudad de México. Sus rodillas crujieron al ponerse de pie, recordándole que a los 67 años su cuerpo comenzaba a mostrar las señales del tiempo y del descuido. Sus pies descalzos tocaron el piso frío de mosaico y un escalofrío recorrió su columna. Caminó hacia la cocina, arrastrando las pantuflas desgastadas que Roberto le había regalado en su último cumpleaños juntos. Esas pantuflas rosadas con florecitas bordadas que ahora tenían agujeros en las suelas y ya no conservaban su forma original. ¿Tú también despiertas y sientes que el día no tiene sentido? ¿Te levantas cada mañana preguntándote para qué? Si nadie te necesita, hay una rutina matutina que puedes empezar hoy mismo y que puede cambiar completamente cómo te sientes al despertar. Una rutina que puede llenar ese vacío que sientes en el pecho cada mañana. Comenta si sí, tú también despiertas sintiéndote vacía. Quiero saber quién más pasa por esto. Elena puso agua a calentar para su café en la misma olla de peltre que había usado durante décadas, el mismo ritual mecánico de siempre. 2 cucharadas de café soluble en Nescafé, una de azúcar mascabado, leche en polvo nido, que compraba en el mercado de Coyoacán cada viernes. Era la única rutina que le quedaba de su vida anterior, cuando preparaba café para 2 personas cada mañana, cuando la cocina se llenaba de conversación y planes para el día. Ahora, el silencio era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Mientras esperaba que hirviera el agua, se miró en el reflejo de la ventana de la cocina que daba al patio interior del edificio. Sus cabellos grises estaban despeinados, revueltos por las horas de dar vueltas en la cama sin poder conciliar un sueño profundo. Tenía ojeras profundas que se marcaban como sombras moradas bajo sus ojos cafés, y sus mejillas parecían más hundidas cada día, como si la tristeza estuviera consumiendo su rostro desde adentro. ¿Cuándo me volví tan vieja?, se preguntó tocando su rostro con dedos temblorosos que ya mostraban manchas de la edad. La pequeña cocina olía a humedad y a recuerdos que se desvanecían lentamente. Los azulejos amarillos que Roberto había colocado con tanto cuidado durante un fin de semana de 1987, ahora mostraban grietas y manchas de moho en las esquinas, especialmente cerca del fregadero, donde una gotera persistente había dejado una mancha oscura en la pared. Elena había dejado de limpiar con la dedicación de antes. ¿Para qué mantener todo perfecto si nadie más lo vería? ¿Para qué esforzarse si a nadie le importaba el estado de su hogar? El armario donde guardaba los platos estaba medio vacío. Había regalado la vajilla buena a su hija Carmen cuando se casó, pensando que ella la necesitaría más. Ahora Elena comía en platos desportillados, usando la misma taza descarapelada cada día, la que tenía una grieta en el asa que Roberto había pegado con resistol años atrás. «¡No la tires!», le había dicho entonces. Todavía sirve. Ahora esa taza agrietada era uno de los pocos objetos que conservaba su esencia,
Su presencia, el silbido de la tetera, la sacó de sus pensamientos melancólicos. Preparó su café con movimientos lentos y deliberados, como si fuera una ceremonia sagrada que no podía apresurarse. Se sentó en la pequeña mesa del comedor, en la misma silla donde había desayunado con Roberto durante décadas. La silla de enfrente permanecía vacía, como un recordatorio constante de su nueva realidad. Sobre la mesa, un mantel bordado que había hecho con sus propias manos durante las tardes de lluvia de 1995, ahora lucía descolorido y manchado de café. Elena tomó su primer sorbo y el líquido caliente le quemó la lengua. Ya no tenía cuidado con estas pequeñas cosas. Antes, Roberto le advertía: Anne está muy caliente. Preciosa, espérate un poquito. Ahora nadie le advertía de nada. Nadie cuidaba de ella excepto ella misma, y había perdido el interés en cuidarse. Encendió la radio que tenía sobre el refrigerador, una radio pequeña de color verde que habían comprado en el tianguis de los sábados cuando recién se casaron. Las noticias matutinas hablaban de tráfico en el periférico, de manifestaciones en el Zócalo, de violencia en las colonias populares, nada que le diera esperanza o la hiciera sentir conectada con el mundo. Los reporteros hablaban de una ciudad que Elena ya no reconocía, llena de problemas que parecían ajenos a su pequeño universo de dolor y silencio. Cambió de estación hasta encontrar música romántica de los años 70, esa música que había marcado su juventud y su luna de miel, Los Panchos, Lucho Gatica, Marco Antonio Muñiz. Pero las canciones que antes bailaba con Roberto en la sala de su casa, abrazados después de cenar, ahora solo le causaban una punzada aguda en el pecho, como si alguien le clavara agujas directamente en el corazón. «Tengo que salir a comprar tortillas», se dijo en voz alta, solo para escuchar una voz humana, aunque fuera la suya. Había desarrollado la costumbre de hablar sola durante el día, manteniendo conversaciones enteras con personas imaginarias o con los recuerdos de Roberto. Era su única excusa para salir del apartamento, la única interacción humana que tendría en todo el día. Un buenos días cortés con doña Carmen, la señora de la tortillería, quien siempre estaba demasiado ocupada atendiendo clientes para platicar de verdad. Había días en que Elena alargaba el camino solo para ver más gente, para sentir que formaba parte del mundo de los vivos. Caminaba despacio por las calles de Coyoacán, observando a las madres jóvenes que llevaban a sus hijos a la escuela, a los trabajadores que corrían hacia las estaciones del metro, a los comerciantes que abrían sus puestos con la energía de quien tiene un propósito claro en la vida. Se terminó su café sin prisa, saboreando cada sorbo no por placer, sino porque era una de las pocas actividades que llenaban su mañana vacía. El café le sabía amargo, pero no se molestaba en agregarle más azúcar. Todo le sabía amargo últimamente la comida, las conversaciones telefónicas con sus hijos, las telenovelas que veía para pasar el tiempo, incluso sus propios recuerdos. Miró por la ventana del comedor hacia el patio interior del edificio. La señora del departamento 3 arregaba sus geranios rojos con dedicación, cantando una canción que Elena no lograba identificar, pero que le sonaba familiar. Había niños jugando canicas en el patio de cemento. Sus risas subían hasta su ventana, como ecos de una felicidad que Elena había olvidado cómo experimentar. Una felicidad que pertenecía a otra vida, a otra Elena que había muerto junto con Roberto hace 3 años. Elena se vistió lentamente, eligiendo la misma blusa azul desteñida que había usado los últimos 3 días. Las arrugas de la tela delataban que había dormido con ella puesta la noche anterior, pero ya no le importaba su apariencia. ¿Para qué arreglarse si nadie la vería realmente? ¿Para qué esforzarse si a nadie le importaba cómo se veía? Su guardarropa estaba lleno de ropa bonita que había usado en tiempos mejores, vestidos de flores para las fiestas familiares, blusas elegantes para las bodas, suéteres suaves para las tardes de invierno con Roberto. Ahora todo eso le parecía un vestuario para una obra de teatro que ya no se representaba. Tomó su bolsa de mandado, una bolsa de plástico vieja del supermercado Aurrera, con las asas estiradas por el peso de años de uso. Verificó que tuviera los 50 pesos necesarios para medio kilo de tortillas y se dirigió hacia la puerta de su apartamento. En el pasillo, se detuvo frente al pequeño espejo colgado junto a la entrada, un espejo con marco dorado que Roberto había encontrado en una venta de garage y había colgado ahí para que te veas bonita antes de salir. Mi amor. La mujer que le devolvía la mirada era una desconocida en ojos apagados
que habían perdido su brillo, labios que habían olvidado cómo sonreír naturalmente, hombros caídos bajo el peso invisible de la tristeza que cargaba a todas partes como una mochila llena de piedras. Antes de salir, se detuvo frente al pequeño altar que había montado para Roberto en la sala. Su fotografía la miraba con esa sonrisa que tanto había amado, esa sonrisa que le había dado sentido a 4 décadas de su vida. La foto había sido tomada en su último aniversario de bodas, en el restaurante del Hotel Majestic en el centro histórico. Roberto llevaba su camisa blanca favorita y tenía esa expresión de felicidad genuina que solo aparecía cuando estaba con ella. Las flores artificiales que rodeaban el marco estaban cubiertas de una capa fina de polvo. Las veladoras se habían consumido hace semanas y Elena no había tenido energía para reemplazarlas. Había una estampita de la Virgen de Guadalupe que la mamá de Roberto le había dado, y un rosario de madera que él usaba para rezar cada noche antes de dormir. «No sé cómo hacer esto sola, mi amor», le susurró a la foto con la voz quebrada. «No sé cómo vivir sin ti. Todo me duele. Todo se siente vacío. Los niños tienen su vida, sus problemas, sus familias. No quiero ser una carga para nadie, pero tampoco sé cómo seguir así. Me despierto cada día esperando que esto sea solo una pesadilla, que vayas a entrar por esa puerta con tu sonrisa y tu buenos días, preciosa. Pero la puerta sigue cerrada, y yo sigo aquí, perdida en este apartamento que se siente como una tumba». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras seguía hablando con la fotografía de Roberto. Era lo mismo cada día, el levantarse sin propósito, caminar por la casa como un fantasma, hablar sola porque no tenía con quién más conversar. Había perdido el contacto con sus antiguas amigas del trabajo después de jubilarse hace 5 años. Sus vecinos apenas la saludaban de lejos con esa cortesía distante típica de la gran ciudad. Y sus 2 hijos vivían en Guadalajara y Monterrey, demasiado ocupados con sus propias familias para visitarla más de una vez al mes. «Perdóname, Roberto», murmuró limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Perdóname por estar fallándote, por no poder ser fuerte como tú decías que era». Se apartó del altar y salió del apartamento, cerrando la puerta con el peso de alguien que camina hacia otro día sin esperanza. Bajó las escaleras despacio, agarrándose del barandal oxidado que crujía bajo su peso. El edificio de 3 pisos había sido construido en los años 60 y mostraba su edad en cada grieta de las paredes, en cada escalón desgastado, en el olor persistente a humedad que se intensificaba con las lluvias de octubre. Elena vivía en el 2.º piso, en un apartamento de 2 recámaras que ahora le parecía demasiado grande para una sola persona, demasiado lleno de recuerdos y demasiado vacío de vida. Pero lo que Elena no sabía era que estaba cometiendo uno de los errores más comunes que las personas mayores de 60 años hacen cuando viven solas al aislarse progresivamente del mundo exterior. Cada día que pasaba encerrada en su apartamento, cada conversación que evitaba, cada invitación que rechazaba, la hundía más profundo en un pozo de soledad del cual sería cada vez más difícil salir. Caminó las 3 cuadras hasta la tortillería por las calles empedradas de Coyoacán. El aire matutino de octubre estaba fresco, con ese olor característico de la temporada de lluvias, mezclado con el aroma del comal de tortillas y el humo de los camiones que pasaban rumbo al centro de la ciudad. Elena se envolvió mejor en su rebozo tejido, el mismo que había usado para cargar a sus hijos cuando eran pequeños, ahora descolorido por los años y las lavadas. Las calles de Coyoacán comenzaban a llenarse de vida, niños corriendo hacia la escuela primaria. Benito Juárez, con sus uniformes planchados y mochilas pesadas, trabajadores dirigiéndose a las estaciones del metro, Viveros y Coyoacán, con prisa y caras de sueño. Comerciantes abriendo sus locales con el optimismo de un nuevo día de ventas. Doña María preparaba sus quesadillas en el puesto de la esquina, don Fernando acomodaba los periódicos en su puesto de revistas. La señora de los tamales ya tenía su vaporera humeando. Elena observaba toda esa actividad como si fuera una película, sintiéndose completamente desconectada de esa energía vital que una vez había formado parte de su rutina diaria. Cuando trabajaba como maestra en el jardín de niños Gabriela Mistrau, ella también había sido parte de esa corriente de vida matutina. Ahora se sentía como un fantasma que caminaba entre los vivos sin ser vista realmente. «Buenos días, doña Elena», le dijo Carmen desde detrás del mostrador de la tortillería, sus manos expertas amasando la masa mientras hablaba. «¿Cómo está usted? La veo muy delgadita últimamente. ¿Está comiendo bien?» «Bien, gracias», respondió Elena automáticamente.
aunque nada estaba bien. Era su respuesta ensayada para cualquier pregunta sobre su bienestar. Carmen la miró con preocupación genuina, pero había una fila de clientes esperando y no podía detenerse a conversar. Elena había perdido peso porque cocinar para una sola persona le parecía un esfuerzo innecesario y sin sentido. Aquí Elena cometía su segundo error grave: había dejado de cuidar su nutrición adecuadamente. Desayunaba solo café con tortillas frías. Almorzaba cualquier cosa que encontrara en el refrigerador sin prestar atención a si era nutritivo o no. Y muchas noches se saltaba la cena completamente. Su cuerpo, que a los 67 años necesitaba más nutrientes para mantener la masa muscular y la energía, estaba siendo privado de los elementos esenciales que requerían las personas de su edad. Pagó sus tortillas, 20 pesos por medio kilo, y regresó a casa, sabiendo que esa sería probablemente su única conversación significativa del día. El camino de regreso le pareció más largo que el de ida, como si sus piernas se resistieran a volver al encierro de su apartamento. Pasó frente al pequeño Parque México, donde algunos adultos mayores hacían ejercicio matutino. Los veía desde lejos, riéndose y platicando después de su rutina, pero nunca se había acercado. «Son muy diferentes a mí», se decía. «Yo no encajo ahí». De vuelta en su apartamento, Elena se sentó en su sillón favorito, el mismo donde había pasado innumerables tardes viendo telenovelas con Roberto, donde habían discutido los problemas de sus hijos, donde habían planeado viajes que nunca hicieron y sueños que nunca cumplieron. El sillón conservaba la forma de sus cuerpos, dos depresiones en los cojines que testimoniaban décadas de compañía compartida. Encendió la televisión, pero los programas matutinos le parecían falsos, llenos de risas artificiales y problemas que no tenían nada que ver con su realidad. Cambió de canal sin encontrar nada que capturara su atención. Las telenovelas la deprimían porque todas hablaban de amor, y ella había perdido el suyo. Los noticieros la angustiaban con noticias de violencia y problemas económicos. Los programas de cocina le recordaban que ya no tenía para quién cocinar. Aquí cometía su tercer error. Había llenado sus días con entretenimiento pasivo que no la conectaba con el mundo ni le daba propósito. Pasaba horas frente al televisor, no porque le gustara lo que veía, sino porque era la única compañía que tenía. Este hábito la mantenía sentada durante la mayor parte del día, empeorando su condición física y mental. Se levantó del sillón con esfuerzo, cada vez le costaba más trabajo incorporarse, y caminó hacia la ventana que daba al pequeño patio interior del edificio. Algunos vecinos habían colgado su ropa a secar en los tendederos comunitarios. Había macetas con geranios rojos y claveles blancos que alguien cuidaba con amor. Se escuchaba música lejana de algún apartamento donde sonaba Juan Gabriel Ambida. Había vida por todas partes, pero Elena se sentía como si estuviera observando desde detrás de un cristal grueso que no podía romper. La señora del departamento 3A, doña Esperanza, salió a regar sus plantas. Elena la había visto muchas veces, pero nunca habían cruzado más que un saludo cortés. Esperanza parecía tener la misma edad que ella, pero se veía vital, arreglada, con energía en sus movimientos. Cantaba mientras regaba sus flores, una canción de Rocío Dúrcal que Elena reconoció en Amor Eterno, la misma canción que Roberto solía cantarle al oído cuando bailaban en la cocina mientras esperaban que se cociera la comida. ¿Será así el resto de mi vida?, se preguntó Elena, apoyando la frente contra el vidrio frío de la ventana. ¿Levantarme cada día para nada? ¿Para nadie? ¿Contar las horas hasta que llegue la noche para volver a una cama vacía? Su reflejo en el vidrio le devolvió la imagen de una mujer derrotada, con los hombros caídos y la mirada perdida. Elena regresó a su sillón y se quedó ahí, inmóvil, durante las siguientes 4 horas. No leyó, no hizo labores domésticas, no preparó comida, simplemente se sentó a existir, cometiendo su cuarto error. Ana había perdido toda rutina productiva. Antes, cuando Roberto vivía, sus días tenían estructura: desayunar juntos, hacer la limpieza, preparar la comida, ver sus programas favoritos, platicar sobre los hijos, planear las compras del fin de semana. Ahora sus días eran un vacío sin forma ni propósito. Al mediodía, su estómago le recordó que no había comido nada desde su café matutino. Fue a la cocina y abrió el refrigerador. Había tortillas de 2 días, un pedazo de queso Oaxaca que comenzaba a ponerse duro, media cebolla, 2 jitomates aguados y 1 litro de leche que expiraba ese día. Tomó las tortillas frías,
Les puso un poco de queso y se las comió de pie, junto al fregadero, mirando por la ventana hacia la calle. Mientras masticaba lentamente, observó a una señora que pasaba caminando por la banqueta. Iba bien vestida, con paso firme, cargando una bolsa del mercado llena de verduras frescas. Se veía con propósito, con energía, como si tuviera un lugar importante al cual llegar. Elena sintió una punzada de envidia. ¿Cuándo había perdido ella esa sensación de tener un propósito en la vida? Después de su almuerzo improvisado, regresó al sillón. El silencio del apartamento se hacía más denso con cada hora que pasaba. Elena había desarrollado la costumbre de hablar sola para llenar ese vacío, manteniendo conversaciones enteras con personas imaginarias o con los recuerdos de Roberto. ¿Qué harías tú en mi lugar, mi amor?, le preguntó al aire. ¿Cómo saldrías de este hoyo tan profundo? Pero Roberto no podía responderle, y Elena se hundía más en la desesperanza. Sus hijos la llamaban los domingos. Conversaciones breves, donde Elena fingía estar bien para no preocuparlos. Estoy perfectamente, mijo, les decía siempre a Miguel y a Carmen. No se preocupen por mí. Yo estoy muy bien aquí en mi casita. Pero la verdad era que se estaba desvaneciendo poco a poco, perdiendo pedazos de sí misma cada día que pasaba en ese silencio asfixiante. Mentirles a sus hijos era su quinto error. Había cortado las líneas de comunicación genuina con las personas que más la amaban. La tarde transcurrió lenta como melaza. Elena no tenía energía para bañarse, para arreglarse, para hacer nada productivo. Se quedó en pijama hasta las 4 de la tarde, cuando finalmente se obligó a vestirse porque ya no soportaba verse tan abandonada. Pero incluso vestirse se había vuelto un esfuerzo enorme que la dejaba agotada. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Elena sintió que el peso de la soledad se intensificaba. Era la hora en que Roberto solía llegar del trabajo, cuando el apartamento se llenaba de vida y conversación. ¿Cómo te fue hoy, preciosa?, le preguntaba siempre mientras la abrazaba por la espalda. Ahora, esa hora era la más cruel del día. Se preparó una taza de té de manzanilla y se sentó en la mesa del comedor, en la misma silla de siempre, mirando la silla vacía de enfrente. El mantel bordado estaba manchado de café y necesitaba lavarse, pero Elena ya no tenía fuerzas para los quehaceres domésticos. Su casa, que antes era su orgullo, se estaba deteriorando lentamente como reflejo de su estado interior. Mientras tomaba su té, observó por la ventana del comedor cómo la vida continuaba en el patio interior del edificio. Niños que regresaban de la escuela, madres que colgaban ropa limpia, vecinos que se saludaban y platicaban brevemente antes de subir a sus apartamentos. Todo ese intercambio humano normal que Elena había perdido por completo. El teléfono sonó y Elena se sobresaltó. Era su hija Carmen, llamando desde Guadalajara. Hola mamá, ¿cómo estás? ¿No has contestado mis mensajes de WhatsApp? Es que no sé usar bien eso del WhatsApp, mija, mintió Elena. La verdad era que había visto los mensajes, pero no tenía energía para responder. Estoy bien. ¿Aquí en la casa? ¿Qué has hecho hoy? ¿Saliste a caminar? Sí, fui por tortillas en la mañana, respondió Elena, omitiendo que esa había sido su única actividad del día. Mamá, te noto rara. ¿De verdad? ¿Estás bien? Andrés y yo estamos pensando en ir a verte el próximo fin de semana. No se molesten, dijo Elena rápidamente. De verdad, estoy perfectamente. Ustedes tienen sus cosas, sus trabajos, no vengan solo por mí. Colgó el teléfono sintiéndose peor que antes. Había alejado a su propia hija por no querer admitir que necesitaba ayuda. La noche cayó sobre Coyoacán como una manta pesada. Elena se quedó sentada en la oscuridad de su sala, sin encender las luces, sintiéndose invisible incluso para sí misma. Los errores que había estado cometiendo se acumulaban día tras día en el aislamiento: la mala alimentación, la falta de actividad física, la pérdida de rutinas significativas y la incapacidad de comunicar sus verdaderos sentimientos a las personas que la amaban. A las 9 de la noche se dirigió a su recámara arrastrando los pies. Se acostó vestida, sin lavarse los dientes, sin hacer ninguna rutina nocturna. Simplemente se tiró en la cama y cerró los ojos, esperando que el sueño la librara por unas horas de su realidad. Pero el sueño no llegaba fácilmente, y Elena se quedó despierta en la oscuridad, sintiendo como cada día la alejaba más de la vida y la acercaba más a una existencia vacía y sin sentido. Pero lo que viría a seguir sorprendería hasta a su propia familia.
Esa mañana del miércoles, Elena despertó como siempre en antes del amanecer, con el peso familiar de la soledad aplastando su pecho. Pero algo sería diferente. Mientras se dirigía a la cocina para preparar su café rutinario, tropezó con una de las pantuflas de Roberto que había quedado tirada junto a la cama. Al agacharse para recogerla, encontró debajo del mueble un pequeño cuaderno de pasta azul que no había visto en años. Era el diario que Roberto había llevado durante sus últimos meses de vida, cuando el médico le había recomendado escribir para procesar sus emociones sobre la enfermedad. Elena lo abrió con manos temblorosas y leyó la última entrada, fechada 2 semanas antes de su muerte. Mi Elena es la mujer más fuerte que conozco. Me duele pensar que cuando yo no esté, va a creer que no puede seguir adelante. Pero ella puede con todo. Solo necesita recordar quién era antes de ser mi esposa. Necesita recordar a la Elena que enseñaba a los niños, que organizaba las posadas del barrio, que cuidaba su jardín como si fuera un tesoro. Esa Elena sigue ahí, solo está dormida. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Elena mientras leía esas palabras. Roberto había tenido razón. Ella había olvidado completamente quién era Elena Morales antes de ser la esposa de Roberto. Había sido maestra durante 30 años, había criado 2 hijos, había sido presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, había organizado festivales escolares, había cuidado un pequeño jardín en la azotea del edificio, hasta que Roberto enfermó. Esa revelación la golpeó como un rayo. Se dirigió a la azotea por primera vez en 3 años, subiendo los escalones de concreto que crujían bajo sus pies. Lo que encontró la dejó sin aliento. Su jardín seguía ahí, pero completamente abandonado. Las macetas estaban llenas de hierbas salvajes, los geranios habían muerto, pero las plantas de romero y hierbabuena habían sobrevivido milagrosamente, creciendo silvestres y fuertes a pesar del abandono. «Dios mío», murmuró Elena, tocando las hojas aromáticas del romero. «Siguieron viviendo sin mí». En ese momento comprendió algo profundo. Así como esas plantas habían encontrado la manera de sobrevivir y crecer sin cuidados, ella también podía encontrar la manera de vivir sin Roberto. No sería la misma vida, pero podía ser una vida con propósito. Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Comenzaría ese mismo día a implementar 5 hábitos diarios que había practicado naturalmente cuando Roberto vivía, pero que había abandonado por completo. Sin saberlo, estaba a punto de descubrir la fórmula que transformaría su experiencia de vivir sola. El primer hábito que Elena redescubrió fue el despertar con propósito. En lugar de quedarse en la cama, lamentándose por su soledad, decidió levantarse cada día a las 6:30 am con una misión específica: revivir su jardín. Ese primer día bajó a su apartamento. Buscó en el closet del cuarto de servicio y encontró sus herramientas de jardinería guardadas en una caja polvorienta. Regresó a la azotea y comenzó a limpiar las macetas una por una, hablándole a las plantas como si fueran viejas amigas. «Perdónenme por abandonarlas», les decía mientras removía las hierbas muertas, «pero ya estoy aquí. Y vamos a hacer que este lugar vuelva a florecer». El simple acto de tener una tarea específica cada mañana le dio a Elena algo que había perdido, una razón para levantarse. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México había demostrado que las personas mayores que mantienen actividades con propósito definido tienen 40% menos probabilidades de desarrollar depresión y viven en promedio 5 años más que aquellas que no tienen objetivos claros. El segundo hábito surgió naturalmente en la conexión social diaria. Mientras trabajaba en la azotea esa primera mañana, doña Esperanza del departamento 3 subió a tender su ropa y se sorprendió al ver a Elena ahí. «Doña Elena, qué gusto verla por aquí. Pensé que se había mudado», le dijo Esperanza con una sonrisa genuina. «No, he estado ocupada», respondió Elena, sintiéndose avergonzada por sus años de aislamiento. «¿Sabe qué? Yo subo aquí todas las mañanas a las 7 para regar mis plantas y hacer un poco de ejercicio. Si gusta, podemos hacerlo juntas». «A mí me encantaría tener compañía». Elena dudó por un momento. Su instinto le decía que dijera no, que regresara a su apartamento, que siguiera evitando las conexiones humanas. Pero las palabras de Roberto en el diario resonaron en su mente. «Ella puede con todo». «Me encantaría», respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma. A partir de ese día, Elena y Esperanza se encontraban cada mañana en la azotea.
Esperanza le enseñó ejercicios sencillos de estiramiento que había aprendido en el centro de salud, y Elena compartió sus conocimientos sobre plantas y jardinería. Poco a poco, Elena se dio cuenta de que había estado hambrienta de conversación humana real, no solo de los saludos corteses en la tortillería. El tercer hábito que Elena implementó fue la nutrición consciente. Una mañana, mientras desayunaba con Esperanza en la azotea, su nueva amiga notó que Elena solo había traído café y una tortilla fría. «Doña Elena, ¿eso es todo lo que desayuna?», le preguntó con preocupación. «Es que cocinar para una sola persona es muy difícil», admitió Elena. «Todo se echa a perder. ¿Sabe qué? Mi doctora en el IMSS me dio una lista de alimentos especiales para nosotros, los de la tercera edad. Dice que necesitamos más proteína y vitaminas para mantener la fuerza. ¿Por qué no cocinamos juntas? Yo hago comida para 4 personas y siempre sobra». Esperanza le explicó que las personas mayores de 60 años necesitan al menos 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal para prevenir la sarcopenia, la pérdida de masa muscular que acelera el envejecimiento. También necesitan alimentos ricos en vitamina D, calcio y vitamina B12 para mantener los huesos fuertes y la función cerebral óptima. Mi nieta estudia nutrición y me enseñó a preparar licuados con proteína, le contó Esperanza. Mezclo yogur griego, plátano, una cucharada de avena y un puñito de nueces. Es rápido, nutritivo y me da energía para todo el día. Elena comenzó a implementar esta rutina. Cada mañana, después de trabajar en el jardín, preparaba su licuado nutritivo. También empezó a cocinar porciones más grandes y a congelar la comida en recipientes individuales, una técnica que Esperanza le había enseñado. Por primera vez en 3 años, Elena comenzó a ganar peso de manera saludable y a sentir más energía durante el día. El cuarto hábito fue el más transformador en la creación de rutinas de conexión emocional. Elena se dio cuenta de que había estado evitando procesar sus emociones sobre la pérdida de Roberto. En lugar de fingir que estaba bien, comenzó a dedicar 15 minutos cada tarde a escribir en un cuaderno que compró específicamente para esto. «Querido Roberto», escribía cada día, «hoy hice algo que sé que te habría gustado». Al principio, las entradas eran cortas y llenas de tristeza, pero gradualmente, Elena comenzó a escribir sobre pequeños logros. «Hoy, Esperanza y yo plantamos claveles rojos en la maceta grande. Hoy preparé sopa de lentejas como me enseñaste, y me quedó deliciosa. Hoy me reí por primera vez en meses cuando Esperanza me contó una historia de su nieta». Esta rutina de escritura le permitió a Elena procesar su duelo de manera saludable sin reprimir sus sentimientos. Según investigaciones del Instituto Nacional de Geriatría, las personas mayores que procesan sus pérdidas de manera activa tienen mejor salud mental y física que aquellas que evitan enfrentar sus emociones. El quinto y último hábito fue el más poderoso en crear microrrituales de alegría. Elena descubrió que podía encontrar momentos de felicidad genuina en actividades muy pequeñas. Cada vez que una planta de su jardín mostraba un nuevo brote, celebraba con una taza de té especial. Cuando lograba completar una rutina de ejercicios con Esperanza, se premiaba viendo su programa favorito. Cuando cocinaba algo delicioso, se servía en su plato más bonito en lugar de comer en cualquier plato desportillado. «La alegría no tiene que ser algo grande», le dijo un día a Esperanza mientras admiraban los primeros geranios que habían comenzado a florecer. «Puede ser tan simple como el olor del romero en mis manos o el sabor de un café bien preparado». Elena también comenzó a escuchar música mientras hacía sus actividades diarias, no para llenar el silencio como antes, sino para acompañar momentos específicos. Boleros románticos mientras cocinaba, música de Agustín Lara mientras trabajaba en el jardín, canciones de Rocío Dúrcal mientras escribía en su diario. La música dejó de ser un recordatorio doloroso del pasado y se convirtió en una compañera del presente. Después de un mes practicando estos 5 hábitos, Elena se levantó una mañana y se dio cuenta de algo extraordinario. Había dormido toda la noche sin despertarse. Su cuerpo estaba más fuerte. Tenía energía para hacer actividades durante todo el día. Y por primera vez en 3 años, sintió curiosidad por el futuro, en lugar de solo lamentarse por el pasado. «Buenos días, mundo», se dijo a sí misma frente al espejo.
sorprendida por la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos tenían un brillo que había perdido, su postura era más erguida y sus mejillas habían recuperado algo de color. No era la misma Elena de antes, pero era una Elena nueva que había aprendido a vivir sola sin sentirse sola. Una tarde, mientras trabajaba en su jardín que ahora lucía hermoso y lleno de vida, Elena reflexionó sobre su transformación. Los 5 hábitos habían funcionado no porque fueran complicados o requirieran recursos especiales, sino porque la habían reconectado con partes de sí misma que había olvidado en su amor por cuidar cosas que crecen, su necesidad natural de compañía humana, su cuerpo que merecía ser nutrido, sus emociones que necesitaban ser procesadas y su capacidad innata para encontrar belleza en las cosas simples. Roberto tenía razón, murmuró mientras regaba sus geranios florecientes. ¿Yo podía? Con todo, solo necesitaba recordar cómo. Si quieres más soluciones como esta, inscríbete y activa el siniño. Esto puede ayudar a alguien que amas. Elena había descubierto que la soledad no era la ausencia de Roberto, sino la ausencia de conexión consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Los 5 hábitos diarios le habían devuelto esa conexión al despertar con propósito. Conectarse socialmente cada día, nutrir su cuerpo conscientemente, procesar sus emociones de manera saludable y crear pequeños rituales de alegría. No eran hábitos complicados, pero eran poderosos porque la habían ayudado a reconstruir una vida que valía la pena vivir, incluso sin Roberto a su lado. 6 meses después de encontrar el diario de Roberto, Elena se despertó naturalmente a las 6:15 a.m., 15 minutos antes de que sonara su alarma. Ya no era el despertar angustiante de antes, ese momento cruel donde la realidad de su soledad la golpeaba como una bofetada. Ahora abría los ojos con curiosidad por lo que el día le traería. Su cuerpo se había acostumbrado a los horarios, y por primera vez en años se sentía descansada. Se levantó con energía renovada y se dirigió al espejo del baño. La mujer que le devolvía la mirada era irreconocible comparada con la Elena de 6 meses atrás. Había ganado 8 kilos de peso saludable, sus mejillas tenían color, sus ojos brillaban con vida y su postura era erguida y confiada. Había dejado crecer un poco su cabello gris y ahora lo llevaba en un corte moderno que Esperanza le había sugerido. «Te ves hermosa», se dijo a sí misma, y por primera vez en años se lo creyó. Bajó a la cocina y preparó su licuado matutino en yogur griego, plátano, avena, nueces y una cucharadita de miel. Ya no era solo un desayuno, era un acto de amor propio, una manera de decirle a su cuerpo que lo valoraba y quería cuidarlo. Mientras licuaba los ingredientes, tarareaba Cielito lindo, una canción que Roberto solía cantar mientras se bañaba, pero ahora, en lugar de causarle dolor, la canción la hacía sonreír recordando los buenos momentos. Subió a la azotea cargando su desayuno y encontró a Esperanza ya ahí, como cada mañana. Su jardín había florecido espectacularmente en geranios rojos, claveles blancos, hierbabuena aromática, romero silvestre y nuevas plantas que había ido agregando semana tras semana. El espacio se había convertido en un pequeño oasis que otros vecinos del edificio habían comenzado a visitar también. «Buenos días, jardinera Estrella», la saludó Esperanza con una sonrisa. «¿Viste que los tomates cherry ya tienen frutos pequeñitos?». Elena caminó hacia las macetas que habían dedicado a vegetales y efectivamente, pequeños tomates verdes colgaban de las plantas. ¡Qué emoción! En un mes vamos a tener ensalada fresca, respondió Elena, sintiendo esa alegría genuina que había aprendido a cultivar junto con sus plantas. Desayunaron juntas mientras hacían sus ejercicios matutinos, en estiramientos suaves, caminata en el lugar, movimientos de brazos que Esperanza había aprendido en su clase de activación física en el centro de salud. Elena se había vuelto más flexible y fuerte. Sus articulaciones ya no le dolían por las mañanas y podía subir las escaleras sin quedarse sin aliento. «Doña Elena, tengo que contarle algo», dijo Esperanza mientras estiraban los brazos hacia el cielo. «Mi hija quiere conocerla. Le he platicado tanto de usted y de nuestro jardín que dice que quiere venir a visitarnos el próximo domingo». Elena sintió una mezcla de nervios y emoción. 6 meses atrás la idea de conocer gente nueva la habría aterrorizado. Ahora se sentía curiosa y hasta emocionada por la posibilidad de expandir su círculo social. «Me encantaría conocerla», respondió Elena. «¿Por qué no preparamos algo especial? Podría hacer mi sopa de lentejas que tanto le gusta a usted».
Después de su rutina matutina, Elena bajó a su apartamento para continuar con sus actividades del día. Ya no pasaba horas vegetando frente al televisor. Tenía una rutina estructurada que llenaba sus días de propósito. Lunes y jueves, limpiaba el apartamento mientras escuchaba música de Javier Solís. Martes y viernes, cocinaba porciones grandes para congelar. Miércoles visitaba el mercado de Coyoacán para comprar ingredientes frescos. Y los fines de semana experimentaba con nuevas recetas o actividades. Ese miércoles tocaba ir al mercado. Elena se arregló cuidadosamente, eligiendo una blusa de flores que no había usado en años y que ahora le quedaba perfecta con su peso recuperado. Se maquilló ligeramente, algo que había dejado de hacer por completo, y se puso los aretes de perlas que Roberto le había regalado en su aniversario número 25 hacia el mercado de Coyoacán por las calles empedradas que ahora conocía mejor que nunca. Saludó a don Fernando en su puesto de periódicos, a doña María que vendía quesadillas, al señor de los dulces típicos. Ya no era una desconocida en su propio B, se había vuelto parte de la comunidad nuevamente. En el puesto de verduras, don Raúl la recibió con una sonrisa. Doña Elena, ¿cómo está nuestro jardín estrella? Mi esposa me dice que las plantas de su azotea se ven preciosas desde nuestra ventana. Muy bien, don Raúl. Hoy necesito jitomates, cebolla y cilantro para mi sopa especial, respondió Elena, disfrutando de la conversación casual que antes evitaba. Aquí tiene los mejores jitomates, recién llegados de Xochimilco, le dijo mientras escogía cuidadosamente los más maduros. Y llévese este cilantro que está fresquecito. De regreso en casa, Elena preparó su sopa de lentejas siguiendo la receta que Roberto tanto había amado, pero ahora con su propio toque especial, un poco de comino y hojas frescas de su jardín. Mientras cocinaba, puso música de Rocío Dúrcal y cantó junto con las canciones. Su cocina se había vuelto un lugar de creatividad y alegría, no solo de supervivencia. En la tarde, como cada día, se sentó en su mesa del comedor con su cuaderno azul para escribir su entrada diaria. Ya no eran cartas llenas de dolor dirigidas a Roberto, ahora eran reflexiones sobre su crecimiento personal, sus pequeños logros, sus planes futuros. Querido Roberto, escribió ese día, hoy me di cuenta de algo maravilloso, ya no escribo estas cartas desde el dolor, sino desde la gratitud. Gratitud por los años hermosos que vivimos juntos, por las lecciones que me enseñaste y por la fuerza que despertaste en mí. Mi jardín está floreciendo, mi cuerpo está sano, tengo una amiga maravillosa, y por primera vez en años, tengo planes para el futuro. Sé que estarías orgulloso de la mujer en la que me he convertido. Elena cerró su cuaderno y se dirigió a la sala, donde el altar de Roberto seguía en su lugar, pero ahora, en lugar de estar rodeado de veladoras consumidas y flores polvorientas, tenía flores frescas de su jardín y una vela aromática que encendía cada tarde. Ya no era un altar de lamento, sino de celebración por una vida bien vivida. Gracias, mi amor, le dijo a la fotografía. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no podía creer en mí misma. Esa noche, Elena preparó la mesa con su mantel limpio, su vajilla bonita, y se sirvió la sopa de lentejas en su plato favorito. Cenó despacio, saboreando cada cucharadabo, acompañada por música suave, y la satisfacción de haber vivido un día pleno. Ya no comía solo para sobrevivir, comía para nutrirse, para celebrar el simple placer de estar viva. Después de cenar, Elena se dio un baño relajante con sales aromáticas que había comprado en el mercado. Se había reapropiado de todos los pequeños lujos que había abandonado en cremas hidratantes, champú de buena calidad, pijamas cómodas y bonitas. Cuidar su cuerpo se había vuelto una expresión de amor propio, no de vanidad. Antes de acostarse, salió a su pequeño balcón que daba a la calle y observó la vida nocturna de Coyoacán. Jóvenes caminando hacia los cafés, familias regresando de cenar, ancianos como ella paseando con sus nietos. Se sentía conectada con toda esa humanidad, parte de algo más grande que su dolor personal. El domingo llegó y con él la visita de la hija de Esperanza, Patricia, una mujer de 45 años que trabajaba como enfermera en el Hospital General. Elena había preparado su sopa especial, agua de Jamaica fresca, y había puesto flores de su jardín en toda la mesa. Mamá tenía razón, le dijo Patricia a Elena después de probar la sopa. Usted cocina delicioso, y no puedo creer la transformación de esta azotea está preciosa. Su mamá ha sido un ángel en mi vida, respondió Elena.
No sé qué habría sido de mí sin su amistad. ¿Sabe qué, doña Elena?, dijo Patricia después de un rato. Trabajo con muchos pacientes de la tercera edad, y lo que más me llama la atención es cómo algunos florecen y otros se marchitan. Usted claramente eligió florecer. ¿Cuál diría que fue su secreto? Elena reflexionó por un momento antes de responder. Anne, creo que fue entender que vivir sola no significa estar sola. Significa crear una vida tan rica y llena de propósito que la compañía de otros sea un regalo, no una necesidad desesperada. Aprendí a ser mi propia mejor compañía antes de poder ser buena compañía para otros. Esa noche, después de que Patricia se fuera, Elena se quedó en la azotea admirando las estrellas que ahora podía ver porque había limpiado los cristales del techo. Se sentía profundamente agradecida por su transformación, pero también consciente de que había sido un proceso gradual que requería práctica diaria. Los 5 hábitos que había descubierto no eran solo actividades, se habían convertido en pilares de una nueva filosofía de vida. Despertar con propósito le daba dirección a sus días. La conexión social diaria alimentaba su necesidad humana de pertenencia. La nutrición consciente mantenía su cuerpo fuerte y saludable. El procesamiento emocional le permitía honrar su pasado sin quedarse atrapada en él. Y los microrrituales de alegría le enseñaron que la felicidad no era algo que tenía que esperar, era algo que podía crear moment por momento. 3 meses después, Elena recibió una llamada de su hijo Miguel desde Monterrey. Mamá, Carmen y yo estamos preocupados. Hace mucho que no te escuchamos triste, y eso nos parece raro, le dijo con humor en su voz. Elena se rió genuinamente. Mijo, es porque ya no estoy triste. Estoy viviendo una vida que me gusta, que tiene sentido, que me llena. ¿De verdad, mamá? ¿No lo dices solo para tranquilizarnos? ¿De verdad? Miguel, descubrí que podía elegir entre marchitarme de tristeza o florecer de una manera nueva. Elegí florecer. Entonces, Carmen y yo queremos ir a visitarte el próximo mes. Queremos conocer a esa nueva mamá de la que hablas. Los espero con mucho gusto, respondió Elena. Les voy a preparar su comida favorita y les voy a mostrar mi jardín. Hoy, un año después de encontrar el diario de Roberto, Elena Morales vive sola en su apartamento de Coyoacán, pero ya no se siente sola. Se despierta cada mañana con energía y propósito, mantiene amistades significativas, cuida su salud física y emocional y ha creado una rutina diaria que le da estructura y alegría a su vida. Su jardín en la azotea se ha convertido en el orgullo del edificio y otros vecinos mayores han comenzado a pedirle consejos sobre cómo crear sus propios espacios verdes. Elena entendió que la diferencia entre vivir sola y sentirse sola no dependía de tener gente a su alrededor todo el tiempo, sino de tener una relación saludable consigo misma y conexiones auténticas con su comunidad. Los 5 hábitos que descubrió no solo transformaron su día a día, transformaron completamente su perspectiva sobre lo que significa envejecer con dignidad y propósito. Tú también puedes cambiar tu historia, y todo comienza con un pequeño paso, al despertar mañana con la decisión de que tu vida vale la pena ser vivida plenamente, sin importar las circunstancias. Elena lo logró, y tú también puedes. Si esta historia te inspiró, o conoces a alguien que podría beneficiarse de estos 5 hábitos, compártela. Muchas veces un simple gesto como dar like o compartir este contenido puede llegar a la persona que más lo necesita. Y si quieres seguir descubriendo más estrategias para vivir mejor después de los 60, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque todos merecemos una vida plena, sin importar la edad que tengamos o las pérdidas que hayamos enfrentado.